la bienvenida a sociales en zonas de conflictos mineros. Dicho evento, que constará con el ponente de alto prestigio, el sociólogo Marcos Ipán Torres. Para comenzar con este magno evento tenemos las palabras de Jesús Paicín Miñana, decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincias. Adelante con las palabras del decano para comenzar. El decano no se haya conectado en estos momentos, pero... Está bien, entonces le damos pase al director de Actividades Científicas y Culturales, Ronald Aguirre Vega, para que dé las palabras de inicio. Bien. Bueno, nuevamente, cordiales saludos, buenas noches. A nombre del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, nos encontramos ya en la cuarta sesión, a la mitad de este curso de especialización, Gestión Social y Relaciones Comunitarias en Zonas de Conflicto Minero, como bien han mencionado. Y contamos, como saben bien, con la disertación de parte del licenciado Marcos Ipán, especialista en la materia, y que nos viene pues contribuyendo con sus conocimientos, ¿no?, hasta ese instante, y espero que hoy día también sea tan enriquecedor como todos los días anteriores. Dicho esto, dejo la palabra a Marcos Ipán para que dé inicio a su sesión del día de hoy. Bienvenido, Marco. Bueno, ¿qué tal? Tengan muy buenas noches. Por favor, con las diapositivas para comenzar. Antes de pasar a las diapositivas, las preguntas se van a realizar al finalizar de la sesión. Va a haber un tiempo donde pueden tomar la palabra o escribir por el Meet. Asimismo, las reglas de conducta es mantener en silencio, no tener las cámaras conectadas y no interrumpir al docente. Muchas gracias. Avanzamos hasta la diapositiva 3, por favor. Listo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Sí, está bien. Listo. Bueno, esperemos que podamos terminar este tema hoy día, si no, en todo caso, lo práctico lo dejaremos para la siguiente sección. Ahorita hay que concentrarnos en algunos conceptos básicos del conflicto social. El tema que vamos a tocar ahora es manejo y negociación en los conflictos sociales. Hay un documento, como ustedes se han dado cuenta, cada clase desarrolla un documento institucional. Resulta que hace ya algunos años, en el 2012, miren, ya ha pasado un buen tiempo, una de las ONGs más grandes del planeta, USAID, con algunas ONGs peruanas, hacen un convenio con la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM y logran hacer 3 documentos, ¿no? Estos documentos son guías con las cuales capacitaron a los congresistas de la época, a los gobernadores regionales y a el staff de gestores sociales que estaban en los distintos ministerios. Entonces, ese documento, abajo al final vamos a poner el nombre, al final de la última diapositiva como recomendación, y ese documento es el que va a guiar esta sesión. Al principio, como les menciono, vamos a desarrollar algunos conceptos y posteriormente ya lo llevaremos más a los estudios de caso, ¿no? Y parte de estos temas también habría que tratar de tenerlos todavía presentes porque en las últimas sesiones van a participar algunos amigos que están ahorita viendo conflictos sociales, entonces van a ver cómo los conceptos que desarrollamos acá terminan siendo muy útiles a la hora de desarrollar los conflictos.
a la hora de desarrollar la negociación en los conflictos. Luego de esto, vamos a pasar ya a lo primero que tenemos que desarrollar, que es la idea de conflictos. Como ustedes ya tienen esta experiencia de alguna forma con el trabajo de campo, saben muy bien que un conflicto puede existir entre personas, puede existir entre grupos, en un barrio, o hay veces cuando hemos visto dos hinchadas de fútbol, ¿no? Se encuentran y tienen inclusive actos violentos. Ese es el conflicto, ¿no? Digamos hasta inclusive un conflicto social muy particular. Pero cuando hablamos ya de conflicto social a nivel del desarrollo teórico que se ha ido estructurando en los últimos años, quizás en las últimas décadas, ya vemos que habría que ver una metodología para saber qué cosa es un conflicto social. Y un conflicto social, nos dice también esta guía, es un conflicto en la cual ya tienen que intervenir instancias de gobierno. Hay intereses que se contraponen y por lo tanto ya dificulta el hecho de poder ponerse de acuerdo con determinado monto de dinero, con determinados, digamos, retribuciones, como en los casos particulares, en los conflictos entre personas o entre grupos podrían darse, ¿no? Aquí los desacuerdos son tan fuertes, las diferencias son tan fuertes, hay los intereses tan contrapuestos como el hecho de algunos en determinado momento poner el que no haya inversión minera en determinada zona porque hay una reserva natural o una reserva cultural, como un templo natural, por ejemplo. Entonces, esas diferencias, esos desacuerdos son ya muy difíciles de que se pongan de acuerdo solo las dos partes y por eso se han ido desarrollando mecanismos y procesos para que el diálogo, la negociación genere acuerdos y se resuelva. Bueno, entonces, el conflicto, para desarrollarlo de una manera teórica, como lo vemos en la sociología, es, por supuesto, un proceso, ¿no? O sea, no es algo que se va a desarrollar de la noche a la mañana, ¿no? No es que todo está bien y los dirigentes se paran en las puertas del local y comienzan a llamar a la gente y todos van caminando y toman la carretera, ¿no? Es un proceso social, esto se da de forma dinámica, cada día van pasando cosas, las partes y los actores van desarrollando sus propias actividades y resulta que se dan cuenta que ya no pueden seguir haciendo sus actividades porque el interés del otro se contrapone. Es decir, se estaban, digamos, cultivando algunos vegetales o productos, se estaban criando algún tipo de ganado y la mina en su quehacer, en sus actividades, que parte de su operación, termina contaminando cierto, digámosle, riachuelo, cierto puquio de agua donde los animales han tenido un contacto tóxico con el recurso hídrico y por lo tanto han muerto algunas cabezas de ganado. O en todo caso las plantas y las cosechas también se han visto perjudicadas por algún tipo de químico que ha estado circulando por la zona debido a las actividades de la operación minera. Entonces, cuando ya hay una especie de interrupción de las actividades que se venían dando, pueden ser religiosas, pueden ser, digamos, culturales inclusive, o digamos, o sea, las comunidades se habían propuesto hacer un camino, hacer una carretera y ante eso ha llegado la mina y han cortado todos esos planes, esos proyectos que tenía la propia comunidad. Esos intereses ya se han puesto en un momento en el cual pareciera que son incompatibles, ¿no? Entonces, si ya se ve como incompatible, la población va a ver como si eso fuera una amenaza y por lo tanto se van a alterar las emociones, se van a generar
discusiones, el orden público y la gobernabilidad, entre comillas, porque son espacios locales, se ven, digamos, en riesgo, ¿no? Esto es más o menos una definición que podemos desarrollar sobre el conflicto social. Esto está también en un documento de la Presidencia del Consejo de Ministros, se llama la Resolución Ministerial 161 de la PCM del 2011, donde está la definición que yo les más o menos he tratado de explicar, que es donde se delimita qué cosa es un conflicto social, ¿no? El conflicto social, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el conflicto social es un ciclo con un actor casi permanente, ¿no? Cuando hay la instalación de las operaciones mineras, la población se vuelve un actor también de esa actividad, de manera indirecta, a veces por los beneficios, a veces porque fueron compradas sus tierras, pero están presentes en la zona. Por lo tanto, cuando se ejercen las dos actividades, tanto del pueblo como de la empresa, van a haber estos conflictos, ¿no? Eso ya lo hemos ido explicando. Entonces, por lo tanto, tarde o temprano va a haber un conflicto con la gente que está al costado de las inversiones porque esta genera un impacto. Es normal y hay que entenderlo normalmente, ¿no? O sea, como algo que puede darse cotidianamente. Entonces, cuando uno hace su plan de relaciones comunitarias para una empresa, debe también no ser ingenuo y decir de que todas las cosas si se hacen van a estar bien, ¿no? Sino poner de que va a haber seguramente en algunos riesgos. Ya hemos hecho el mapa de riesgo, generarse protestas, ¿no? Puede ser protestas, ya es un conflicto, se puede manifestar como una protesta, pero no siempre así. Digamos, ¿qué pasa si la mina programa su actividad donde van a hacer un recojo de información, donde van a hacer la línea de base, o la misma audiencia pública que ya hemos comentado antes? Si se planificó, se hizo el llamado por la radio, por la televisión, participaron las autoridades y resulta que no va la gente, se ausenta, ignora el llamado de la mina de las autoridades. Eso también es una forma de manifestación del conflicto, ¿no? A veces por ahí se inicia el conflicto. Y a la vez, el que no participe, porque ya hemos dicho que las comunidades tienen que participar y tienen que estar, perjudica inclusive cuando el proyecto recién se está pidiendo la concesión, recién está buscando la operación. Ahí es una forma de presión, ¿no? Las comunidades, debido a sus propias particularidades, no necesariamente se manifiesta solo protestándola, sino también, no solo en una protesta violenta, sino también con sus distintas características de manifestar su descontento. Por supuesto que dentro de las poblaciones o de las partes hay gente que se radicaliza, ¿no? Hablamos de radicalizar no como algo violento, sino más bien se radicaliza cuando toma una posición que no quiere cambiarla, ¿no? Es decir, por ejemplo, habíamos conversado ya hace un par de días sobre esto de la zona de influencia directa o la zona de influencia directa. La comunidad busca eso, protesta por eso, pero hay gerentes, en especial los de las relaciones comunitarias a veces también, que dicen, no les corresponde, no buscan una salida y se ponen intransigentes, es decir, se ponen radicales, ¿no? O sea, la radicalidad puede ir por los dos lados. Ahora, es un conflicto social, existe un conflicto social porque existe una demanda social, es decir, la demanda no solamente es de uno, de dos o de tres personas, sino es de una porción de la población, o en todo caso la población que habita dentro del territorio. Por lo tanto, no se va a resolver entre
conversar un individuo, una familia con la mina, sino tiene que darse en lo que nosotros como sociólogos llamamos la esfera pública, ¿no? En la polis, como se diría en la ciencia política, ¿no? O sea, en el espacio público, o sea, en la calle, en la reunión comunal, en los espacios que nosotros o que los relacionistas comunitarios también presenten, ¿no? Es ahí donde se visibiliza el conflicto social, es en la esfera pública. Ahora, cuando hemos dicho que, por ejemplo, en determinado territorio está la operación minera y al costado está la comunidad, y surge un conflicto, y como es cíclico, de aquí a 10 años volverá a surgir otro conflicto, por lo tanto, entre conflicto y conflicto hay interdependencia, y eso hay que hacerlo. Como en una anterior, la gente ya sabe que cuando el Estado llega, le prometen hacer una escuela, le prometen hacer un centro de salud, pero dentro de 4 años y medio recién van a poner la primera piedra. Entonces, como la gente ya sabe, porque luchó hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, existe una relación de interdependencia. Por eso es que no podemos afrontar los conflictos como que no tiene interconexión, que aparecen de manera espontánea como si fuera un conflicto nuevo, ¿no? Entonces, eso sería ignorar a los propios actores, ignorar las negociaciones inclusive o los objetivos que llevaron a cabo ambos actores en acuerdos o negociaciones pasadas. También, para analizar los conflictos, tenemos que ver que hay esta percepción de afectación de la gente, ¿no? Por supuesto que cuando hemos hablado de que, digamos, un camión se ha volcado, ese líquido de químicos que llevaba afectó un puquio, un ojo de río, ¿no? Un riachuelo, algún espacio donde hay recursos hídricos, ha generado una afectación. Ha generado la afectación de los intereses de la población. Pero también hay que ver y hay que estar siempre precavidos de la percepción, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en una mina era que la gente se oponía a la exploración minera, ni siquiera a la operación, porque había encontrado contaminación en las partes altas del territorio de la comunidad. Silencio. En las partes altas del territorio de la comunidad. Y entonces ellos pensaban que esa contaminación había sido producto de que la mina había llegado a explorar. Y entonces hubo una mala percepción, ¿no? O sea, la percepción fue como si el solo hecho de que hayan venido algunos geólogos con algunos instrumentos a medir o a ver si es que por ahí había algún tipo de mineral, ya había generado una afectación. Y como ustedes saben, bueno, en todo caso, en las partes altas, cuando la mina estaba abajo, es imposible de que la mina contamine las partes altas, porque si se supone se sigue el flujo del agua, contaminaría las partes más bajas de donde se encuentra la mina. Sin embargo, esta carga tóxica que estaba teniendo ese puquio, donde estaban bebiendo los animales, había sido producto de que también existe contaminación, algunos brotes tóxicos en algunas zonas naturales, ¿no? Entonces, hay esa percepción. O sea, aparte de la misma afectación, también pueden surgir a veces una percepción, digamos, muy intensa de los problemas. Y eso hay que considerarlo, ¿no? Si bien uno dice, pero eso no le va a afectar, también tiene que pensar, aún no afectando a la población puede pensar que sí le afecta. Entonces, esa lógica hay que tenerlo, ya es un manejo de percepciones,
Y como relacionistas comunitarios tenemos que, debido a que hay experiencia de eso, considerarlo, ¿no? O sea, es un conocimiento que estamos adquiriendo para poder lidiar con las actitudes y los comportamientos de las otras partes en el conflicto, por ejemplo, ¿no? Otro de los temas también que hay que ver sobre el surgimiento de los conflictos, para entenderlos, para delimitarlos, es considerar siempre que hay una escasez de recursos, ¿no? Tanto materiales como simbólicos, ¿no? Y no todo se puede satisfacer. O sea, digamos, Las Bambas es una mina tan grande que cuando se hacen la contabilidad del canon, de las regalías, y cuando se hacen los proyectos de desarrollo, siempre se habla de millones, 100 millones, 50 millones, 60 millones, todo. Sin embargo, en otras minas pequeñas, la producción en general de todo el año llega, digamos, a 100 millones. Entonces, lo que se va a utilizar para la gestión social es muy poco. Entonces, eso también los relacionistas comunitarios tienen que entender, saber, ¿no? Con poner metas claras y transmitir esas metas a la población para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Que más allá de que exista escasez, que exista insatisfacción de la gente, la dificultad porque justo en su terreno no hay luz, no hay agua, no hay nada, y encima se le está dejando un problema ambiental grande, entonces la gente se asusta, ¿no? Entonces es un proceso bien complejo. Ante eso hay que tener siempre como consideración que vamos a ir a negociar, pero a la hora de negociar estos recursos son escasos y hay que siempre delimitarlos, ¿no? Ya, todo lo que se quiera en torno a determinado presupuesto, ¿no? A veces son por porcentaje. Por ejemplo, ¿no? Si en una comunidad habitan 5.000 personas y el acuerdo comunal ha sido que todos sean trabajadores de la mina, una mina quizás requiera 5.000 personas, pero las requeriría para distintas labores, no solamente para obreros, sino también para administradores, abogados, contadores, ingenieros, operarios y todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces la comunidad no puede, porque no está calificada, de acceder a esa mano de obra. Entonces termina exigiendo algo que no va a poder satisfacer y que inclusive aún habiendo la voluntad, la mina no tiene la capacidad o es el tamaño para poder coberturar todo. Y a veces comienzan también los dirigentes con bloqueos y con todas las actividades de protesta a querer presionar, ¿no? Entonces otra vez el conflicto vuelve a radicalizarse. Entonces siempre los revisionistas comunitarios también hay que poner sobre la mesa los límites de la negociación. Bueno, cuando nos referimos sobre lo que dice la diapositiva aquí, sobre el conflicto visto por las partes, es que podemos hacer una administración del conflicto entendiendo, por ejemplo, discursos, entendiendo conductas, entendiendo las estrategias, inclusive las personalidades de cada una de las partes. Hay una tendencia a que, por ejemplo, sean relacionistas comunitarios, profesionales de ciencias sociales. Eso es algo que se ha avanzado porque antes o eran ingenieros o eran abogados. Ahora hay inclusive se busca llegar a los estándares más altos, inclusive en los cumplimientos de compromisos, en los proyectos de desarrollo. Antes se daba con una especie de regalo, con una especie de dádiva, con una especie de que la gente esté calmada, ¿no? Ahora no, ahora realmente se planifican muy bien cosas, se proyectan, se diseñan estrategias de desarrollo y hay cierto compromiso en que las cosas se hagan bien, a veces no tanto por las cosas nacionales, inclusive no tanto por los conflictos sociales, a veces es, digamos, dentro
del tejido institucional internacional plantean exigencias y estándares, y las minas, al estar en el comercio mundial y ser una de las actividades económicas con mayor preponderancia en el mundo, tienen que ajustarse a esos estándares, ¿no? Entonces, eso hace que el comportamiento en el tema de la gestión social, en el tema de los compromisos sociales, también vayan cambiando, ¿no? Y a veces uno se encuentra con una empresa minera que sí va a plantear proyectos de desarrollo, pero a la vez con unos estándares tan altos donde impida este tema de la negociación por lo bajo, de los temas opacos, o inclusive también tratando de calificar a los dirigentes para que entiendan la actividad y la negociación sea más fructífera a la hora de negociar el conflicto social, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Atrás. Atrás, la que dice analizando el problema del conflicto social. Bueno, ahí vamos a desarrollar estas preguntas. ¿Qué se entiende por problema del conflicto social? ¿Cuáles son los factores que contribuyen en el origen de los conflictos sociales? ¿Por qué analizar las dimensiones del conflicto social? ¿Y por qué es importante analizar los diferentes discursos que hay sobre el mismo conflicto social, ¿no? La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor, la que dice ¿qué se entiende por problema del conflicto social? Bueno, entonces desarrollando esta primera pregunta que nos hemos planteado, nos decimos, ¿no? El problema del conflicto social es una situación o un conjunto de hechos, ¿no? Circunstancias que amenazan permanentemente las condiciones de los actores, ¿no? Sus metas, las necesidades que quieren satisfacer, el acceso a los recursos, ¿no? O sea, es un problema porque todo esto, todo el juego de los actores, todas las condiciones se ven alteradas, ¿no? Entonces, de una o de distintas maneras. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que queremos mencionar es que los conflictos sociales tienen una etapa de crisis, ¿no? O sea, pero no es la única etapa. Sin embargo, en esta etapa de crisis, los actores parecieran que se comportaran como si estuvieran en una guerra, ¿no? O sea, lo que quieren es destruir al otro, quieren generar daños al otro, ¿no? Eso al final se vuelven casi como sus objetivos. Y hemos visto, por ejemplo, cuando han sucedido cosas como la de Conga, Tía María, o Tambo Grande, ¿no? Donde a veces las poblaciones no solamente han tomado la calle, Tambo Grande se tomó el campamento minero, en Ayacucho se incendió la mina, ¿no? Todo el equipamiento de la operación. Entonces, si un conflicto social se vuelve un problema, es muy complicado, y estar en el momento de la ola donde la crisis se vuelve más aguda, más intensa, puede inclusive poner en riesgo de la vida de los relacionistas comunitarios, de los dirigentes, como hemos visto, y
de inclusive personal del Estado, hasta la misma policía termina a veces maltratada, violentada. Y eso nos obliga a que, aparte de estos cursos que tengamos, también tengamos que aprender cuestiones de psicología para entender las personalidades de los actores que están envueltos, ¿no? Sus dinámicas, cómo se comportan en el conflicto social, ¿no? Y también a nosotros nos permitiría nuevos conocimientos, como el caso de la psicología, crear escenarios de los que podrían pasar si con quienes estamos negociando, si es que con los que estamos tratando, puedan cambiar abruptamente las situaciones cuando entran ya a la presión, al estrés de la crisis del conflicto, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es de conocimiento, ¿no? Histórico, público, en los medios, el uso de la violencia ha estado presente en los conflictos sociales, ¿no? La piedra, el palo, los daños, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, y por eso es importante entender el conflicto como un problema, que es lo que estamos desarrollando. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, aquí tenemos a cuáles son los factores que contribuyen al origen de los conflictos sociales, ¿no? Llamamos factores a, digamos, los elementos que podemos identificar que hacen más complejo el problema, ¿no? Que hace difícil que el problema se desarrolle, ¿no? Estos son los factores. Y eso tenemos que considerarlo, ¿no? O sea, nuestro análisis sobre el conflicto social tiene que buscar, tiene que ir al detalle, tiene que rebuscar al interior de lo que está pasando, qué cosa es lo que genera que la gente se comporte de determinada manera cuando la mina y comienza a intervenir en los territorios. En este texto, que ya había mencionado las características que tiene, ¿no? Que es un texto de formación prácticamente para la gente que quiere especializarse en conflictos sociales, una de estas causas, de estos factores, son los factores estructurales, ¿no? Y cuando hablamos de las estructuras, ya en la sociología lo sabemos, se está hablando pues de la realidad nacional, ¿no? Del contexto económico, del contexto legal, ¿no? Las normas, la constitución vigente que hay, del contexto político, ¿no? Del contexto internacional. O sea, el conflicto social no se da fuera de eso. Hay una estructura donde se ha gestado este conflicto. Eso es uno de los factores. Otro factor es el factor institucional. Digamos, en algunas zonas, si no funciona bien el juez de paz, si no funciona bien el colegio, si no funciona bien la comisaría, si el alcalde no funciona bien, está metido en actos de corrupción, todo eso, que es ya el tejido institucional, ya no es, digamos, en el término marxista, la estructura, sino sería la superestructura. Todo esto también es un factor, ¿no? O sea, que condiciona, que de cierta forma va modelando cómo se va a dar el conflicto, ¿no? Por ejemplo, si la comisaría está a 2 horas, o a 4 horas, o a 5 horas de donde el pueblo está ejerciendo la protesta, ya sabemos más o menos que eso es tierra de nadie y al final cualquier cosa puede pasar porque la policía no va a estar presente, ¿no? Y viceversa, ¿no? El hecho de que haya demasiado tejido social, como por ejemplo, no hay una mina que está en el centro de Arequipa y no se escuchan conflictos sociales porque
tienen que resolver cualquier cosa que suceda por la capacidad institucional de la sociedad en ese territorio, que rápidamente va a, digamos, presionar a los gerentes, a la mina, para que lo solucionen. Seguimos en la otra diapositiva. Seguimos en los factores, ¿no? También uno de los factores va a ser los intereses. Hay intereses prioritarios, urgentes, y hay intereses secundarios, ¿no? Que no son visibles, que son escondidos, ¿no? A veces de parte de los actores del tema social, como otras veces también de los gerentes de la empresa minera. Eso también hay que considerarlo. A veces los gerentes de las empresas mineras, aparte de ser gerente, también tienen empresas que proveen determinado producto a la mina, a veces con testaferros, podamos decirlo, y no quieren que esa actividad ahora pase a la actividad de la comunidad, ¿no? La comunidad quiere, digamos, alquilarle camionetas, pero las camionetas ya se están alquilando a otra empresa que de una u otra forma tiene vinculaciones con el gerente. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Los revisionistas comunitarios tenemos que ver que eso no suceda. Pero también, por ejemplo, hay intereses en los conflictos sociales, por ejemplo, como intereses políticos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchos de los que han hecho conflictos sociales, perdón, no han hecho, pero han estado liderando conflictos sociales, han llegado a ser presidentes regionales o inclusive, si bien no un conflicto social minero, pero sí un conflicto magisterial, llevó al profesor Castillo a ser presidente, ¿no? Pero en el caso de Moquegua, por ejemplo, el moqueguazo ha puesto de gobernador regional a Zenón Cueva, ¿no? Un dirigente de aquella época donde también se reclamaba el tema del agua, ¿no? Que estaba siendo perjudicada por los temas de la mina, y que también había el tema del canon y el sobrecanon que se tenía que dar si atacan no a Moquegua. Bueno, entonces hay que saber y hay que entender que uno de los factores al interior de los conflictos sociales son los intereses de todo tipo, de las ONGs, de medios de comunicación, todos, ¿no? Otro de los factores es la información, ¿no? La información que maneja una u otra parte, como le menciono. A veces los que hacen conflictos sociales tienen millones cuando la mina no es de oro, no es de plata, es una mina de determinado material cuyo proceso productivo, las ganancias, no alcanza para a veces los reclamos o las demandas que la población tiene, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay más de 200 unidades mineras grandes, ¿no? Fuera de las miles que hay formales o de pequeña escala artesanales, ¿no? Entonces, el manejo de la información es importante para poder llevar a cabo acuerdos de manera viable, de manera técnica, con resultados importantes. Yo he visto, por ejemplo, resolver conflictos sociales a un buen equipo de relaciones comunitarias cuando presentaron datos, ¿no? O sea, le decían, oye, tu población es 1.600, tu PEA es 1.300, te estamos dando tantos puestos de trabajo que tendría satisfecho al 92% de la PEA. Entonces, ellos pedían 2.000 puestos de trabajo, pero no tenían los 2.000 trabajadores. Entonces, cuando se comenzó a ver sobre cifras, sobre cuestiones concretas, la información fue algo que pudo generar un consenso y un acuerdo. Entonces, cuando no se tiene información, más bien eso se genera un factor que contribuye al origen de los conflictos sociales, el no tener información. Otro también es el tema de la comunicación. A veces la empresa minera va solamente a ver el tema de la infraestructura, llegan los ingenieros, llegan los de transportes, ¿no? Un sinfín de cosas, y no ha habido una comunicación con la población, ¿no? No han generado espacios ni mecanismos, porque dicen, no, eso va a ser después, cuando ya venga el revisionista comunitario de aquí a medio año,
y él va a hacer las cosas. Entonces, a veces la comunicación no adecuada en el tiempo, con las partes, con los actores principales, con los dirigentes sociales, o sea, no es que se vaya y se comience a repartir un volante, un díptico, sino hay que ver distintos mecanismos de cómo ir informando de manera, digamos, también escalonada, viendo, por ejemplo, primero a los líderes, convencerlos a ellos para que ellos sean los que transmitan después a la población. En fin, lo que hemos ya mencionado en las anteriores sesiones, donde también tenemos que incorporar nuestra comunicación a los espacios tradicionales que ya existían en la comunidad. Eso genera mejor calidad de comunicación y también hay que hacerlo frecuentemente, ¿no? La otra diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los factores que contribuyen en el origen de los conflictos sociales? Ya, seguimos en estos dos que falta desarrollar. Uno es de las relaciones como un factor que también origina los conflictos sociales, ¿no? A veces las partes tienen obstáculos, ¿no? Para relacionarse, ¿no? A veces esos obstáculos solamente son en el mundo de las percepciones, es decir, se perciben unos como enemigos de otros. Pasa, por ejemplo, en algunas minas que entran y que dicen, no, pero ahí está tal determinada ONG y esa es la ONG que es la que está generando los problemas y le echan la culpa a la ONG de que está dirigiendo como si fueran títeres los dirigentes sociales, ¿no? Entonces, eso es una actitud que refuerza más bien la confrontación, o viceversa, ¿no? Para algunos dirigentes sociales puede ser que todo lo vean de que la mina es mala, la mina contamina, la mina los va a matar y se polariza entre oro sí, perdón, oro no y agua sí, ¿no? Agua sí, oro no. Entonces, eso ya es llegar a que las relaciones se han dificultado y, bueno, se tiene que reconfigurar, diseñar otros tipos de estrategias para volver a conectarnos, ¿no? También es el tema de valores culturales y cosmovisiones, ¿no? Esto es algo que se burló en algún momento el expresidente Alan García, diciendo que que la modernidad tenía que acabar con estos que estén de cultos a árboles y montes, ¿no? Entonces, eso ya se ha superado internacionalmente. Lo que se requiere más bien es que las partes que están en el conflicto reconozcan a ambos lados y que se permita más bien un encuentro cultural, se menciona, ¿no? Entonces, los valores también forman parte, a veces, de estos orígenes del conflicto. Avanzamos en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Mire, para analizar el conflicto social es necesario enfocarse en el nivel de interpersonal, porque al final también el conflicto social, si bien es algo que hemos dicho, ¿no? Grande, con demandas, ¿no? Que se da en la esfera pública y que no es algo individual, pero sí tiene mucho de la personalidad con quien con quien estamos negociando, ¿no? Estas relaciones sociales, este contexto estructural, ¿no? Donde se desarrolla el conflicto, ¿no? A veces esa estrategia de la mina, traer a la gente a otros espacios, como el gobierno regional, como en la municipalidad, o inclusive a la misma capital, y ahí llevar a cabo los procesos de negociación, ¿no? O utilizar pasantías para determinado espacio de formación y ahí llegar a acuerdos y negociaciones, ¿no? Entonces, hay distintos espacios que se dan, o en todo caso se plantean distintas estrategias para tratar de darle solución a este problema que se vuelve cada vez
más agudo si es que no se atienden, ¿no? Entonces, se han desarrollado ahí, a partir de la teoría y la sistematización de los conflictos sociales, lo que podemos llamar dimensiones, ¿no? Así como en las tesis hay dimensiones de la variable, también aquí hay dimensiones del conflicto social, ¿no? Una de estas dimensiones es la interacción de las partes o actores en el conflicto social, es decir, esta relación que existen entre quienes están negociando. Por ejemplo, yo he visto que en Antamina y en Akia, en Ancash, a veces las dos partes son duras al negociar, pero fuera de la mesa de negociación hay cierta cordialidad, cierto respeto, cierto reconocimiento de ambas partes, y esa confrontación, aunque sea una confrontación de que ambas partes están buscando demandas, esa confrontación no daña las relaciones humanas y no se le falta el respeto a la comunidad y a la localidad en todo sentido, ¿no? Hasta al municipio, a las instituciones populares y organizaciones civiles vinculadas al campesino, ¿no? Que a veces son discriminadas. Entonces, esa interacción de las partes es una dimensión. Por eso cuando uno entra en estos procesos tiene que ver cómo se han estado llevando los actores, la empresa y la comunidad, ¿no? Eso es el espacio que llamamos dimensión y que está dentro de los conflictos sociales, ¿no? Otra de las dimensiones son las relaciones. La otra diapositiva, por favor. Las relaciones sociales en el conflicto, ¿no? O sea, es el nivel en que el caso particular se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, cuando los sociólogos llamamos relaciones sociales a las relaciones económicas, por ejemplo, a las relaciones políticas, a las relaciones culturales, ¿no? Es decir, estas interacciones entre sujetos que actúan dentro de la sociedad son esenciales a la hora de dar la resolución de los problemas. Repito el tema, ¿no? De Akia, quien es el presidente del Frente de Defensa, es un joven que debe tener alrededor de 30 años y que está estudiando el doctorado. Allá hizo la maestría en gestión pública, es ingeniero agrónomo, es hijo de comuneros, siempre ha sido comuneros, y ahora él está resolviendo los problemas. O sea, sus relaciones sociales, económicas, no es alguien pobre, ¿no? Ya, por más honesto, modesto o humilde, no significa que sea pobre, ¿no? O sea, es una familia, él y en todo caso, su familia compone la comunidad, pero han logrado desarrollarse y tienen mejores relaciones sociales, diferentes relaciones sociales, no mejores, que han permitido que a la hora de desarrollar el conflicto tenga mejor capacidad y consiga cosas, ¿no? Consiga cosas concretas, o sea, para la próxima semana se tiene esto, para de aquí a 15 días se tiene esto, que puede ser desde algo muy pequeño, que es sembrar árboles, digamos, hasta conseguir pasantías, maestrías, becas y todo lo demás, ¿no? O sea, no se queda en que si es justo o es injusto la relación entre la mina y la comunidad, sino sobre todo en cuánto puede sacar de beneficios para el desarrollo de su comunidad. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva.
Los factores estructurales. Bueno, ya hemos tocado este tema hace unos minutos, pero de todas maneras, ¿no? Este nivel es de que hay que buscar tener información, ¿no? De lo que ha influenciado anteriormente, las condiciones económicas, sociales, políticas, otra vez, para que el conflicto se dé de determinada manera, ¿no? Entonces eso ya lo hemos tocado ahorita nada más, así que vamos a pasarlo para ir avanzando. La próxima diapositiva. ¿Por qué es importante analizar los diferentes discursos que hay sobre el mismo conflicto social, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, si el conflicto social entra en crisis cuando la gente se confronta con la policía, confronta con la empresa, con distintas actividades, como el hecho de que no participan en las actividades convocadas por la mina, o hasta la protesta directa con violencia, todo eso tuvo un origen temporal y se pudo ver y se pudo prever en todo caso a partir de lo que decía la población o lo que decían los actores, ¿no? Esa expresión de conflicto agudo, álgido, intenso, tuvo previas y a esas previas son los discursos. Quienes participan a la hora de la asamblea van a tener que, para ganar la mayoría, hablar, discutir para convencer. Si uno hace un análisis del discurso de la población, va a encontrar en qué momento puede escalar este conflicto. Y viceversa, si es que también se escucha y se analiza los discursos de los gerentes, también se va a prever cuáles son sus próximas acciones, como el hecho de que contraten a un personal de vigilancia que termina siendo de ataque a la población, o inclusive también utilizar a la policía para la confrontación con los comuneros, ¿no? Entonces es importante el análisis de los discursos para prever, ¿no? Para prever todo, ¿no? Hay que enfatizar que este análisis de los discursos no se hace solamente escuchando a la población, sino también con instrumentos que se están desarrollando, donde nos permite ubicar si su opinión está, qué tan distante está de los objetivos que tiene que cumplir los relacionistas comunitarios a la hora de la negociación, ¿no? Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está justo lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, con esta matriz nosotros podemos ubicar a ver un ratito. Claro, con esta matriz nosotros podemos bueno, hay otra matriz que está justo enfatizando sobre el tema de las posiciones de los discursos, pero primero desarrollemos esta, ¿no? ¿Quiénes constituyen las partes o actores del conflicto social? Primero son los actores, digamos, primarios, que para darle una delimitación a lo que ya habíamos hablado con anterioridad en la primera sesión, que es el Estado, la empresa y la comunidad, ¿no? Dentro del Estado hay algunos que están más cercanos. Por ejemplo, cuando el tema trata de la carretera, la parte que más cercana está, la parte primaria, va a ser, por supuesto, en el Estado, el Ministerio de Transportes, ¿no? Hay conflictos sociales que no se dan
en las comunidades, sino se dan en las localidades, en el distrito. Entonces ahí el primario va a ser o el Frente de Defensa o la municipalidad incluso a veces, ¿no? Que como representante también de la comunidad. Entonces, ese nivel de análisis nos permite esta matriz en el cual nosotros ubicamos quiénes son los primarios, quiénes se oirían los secundarios, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que primario, por ejemplo, la empresa también, pero secundario los proveedores, que cuando se paraliza la empresa dice, yo no estoy trabajando y yo no les voy a pagar a mis proveedores. Le puede pagar 3, 4, 5 días esperando que se levante la toma, pero si ya son 15 días, si ya son 20 días, entonces no voy a, ya paralicé y no voy a pagar ni a los trabajadores ni a los proveedores. Entonces se vuelven estos actores secundarios porque son afectados de manera indirecta, pero actores al fin y al cabo. Y así sucesivamente también hay los actores terciarios o terceros y los otros actores, ¿no? Esta matriz, las diapositivas también van a ser entregadas, así que ustedes hacen ahí una lectura de esto. La siguiente diapositiva. Seguimos identificando la conducta de las partes dentro del conflicto social, ¿no? Y, por ejemplo, ya hemos dicho que las relaciones que existen entre ellos o ellas es algo que hay que analizar, sus intereses y estrategias, sus cosmovisiones y valores y sus necesidades básicas, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta siempre a la hora de analizar a las partes, ¿no? Repetimos, cómo se comportan, cómo se han comportado, qué nivel de convivencia han tenido entre la empresa y la comunidad, los intereses a la vez, los intereses de la empresa, los intereses de las comunidades, la estrategia de la comunidad, la estrategia de la empresa, las cosmovisiones, porque, ojo, pareciera que la minera o las mineras estén dirigidas, ¿no? Con gerentes occidentales, blancos, que vienen del extranjero, ¿no? Con un nivel cultural distinto, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces encontramos gente que ha venido del mundo popular, que ha logrado escalar y que a la hora de estar ya en una empresa tiene otro tipo de comportamiento, a veces que se puede llegar a mejor negociación, ¿no? O inclusive es prejuicioso decir eso, ¿no? Porque al final inclusive con alguien que venga del extranjero también podemos llegar a tener acuerdos siempre y cuando la negociación sea honesta, los valores también que se tengan sean valores positivos, ¿no? O sea, por eso no hay que alejarnos del prejuicio, por eso hay que ver bien estas cosmovisiones y estos valores. Y, por supuesto, las necesidades básicas, básicas que tienen que satisfacerse. Va a haber una operación minera próspera siempre y cuando la población al costado tenga resuelto alcantarillado, salud, agua, mejoramiento de postas, de colegios, o sea, las necesidades permiten, o sea, satisfacer las necesidades de la gente, o en todo caso el hecho de que existan esas necesidades son algo que debemos considerar para analizar a las partes en el conflicto. Seguimos. La siguiente diapositiva, y esto es lo que les estaba diciendo sobre el análisis de los actores, ¿no? Esto inclusive era lo que se iba a desarrollar, lo que habíamos mencionado que íbamos a desarrollar cuando analizamos la primera clase, que hacemos una matriz, hay que tener todo su matriz cuando trabajen en relaciones comunitarias y poner el nombre del actor, qué rol ejerce dentro de la población, cuál es su posición a favor o en contra o intermedia sobre la actividad minera, cuáles serían sus intereses, ¿no? Si tiene interés de políticos, intereses económicos, intereses de ser dirigente social, porque lo que también sucede, y eso, por ejemplo, es algo que sucede muchas veces, es que al interior del Frente de Defensa, la comunidad de la Ronda, también hay conflictos
también hay intereses y hay gente que comienza a presionar a los dirigentes para que se vuelvan más radicales, para que se vuelvan más confrontacionales, porque cuando hacen eso, ellos ganan protagonismo y a los próximos días, a los próximos meses, a las próximas semanas, cuando se tenga que cambiar la junta directiva de esa comunidad, ellos puedan ser los nuevos dirigentes. Entonces, esos intereses también hay que conocerlos, la cosmovisión, las necesidades, las estrategias, las observaciones. Todo lo que hemos dicho y hemos desarrollado con esta teoría, con estos conceptos, lo podemos todo vertir en esta matriz y hacer el análisis sistémico de las partes del conflicto social. Esto es muy importante, eso le va a servir mucho. Cuando más lo hagan, mejor les va a ir saliendo y de todas maneras le va a servir siempre para la chamba. La siguiente diapositiva. Analizando el proceso de conflicto, ¿no? Vamos a desarrollar estas 3 preguntas, las menciono. ¿Qué se entiende por proceso del conflicto social? ¿Cuáles son las etapas del proceso de conflicto social? ¿Y qué cambios se identifican en las etapas del conflicto social? Para desarrollar la primera pregunta, por favor, es una nueva diapositiva. La siguiente diapositiva. Sí. El conflicto social no es solo la problemática que subyace a es sobre todo un proceso o un ciclo de vida. Eso lo hemos mencionado ya, cuando hay un actor social cerca de la mina, tarde o temprano volverá a surgir esta crisis, ¿no? Que es normal, que es natural, y que siendo atendida y siendo preveída de antemano por los relacionistas comunitarios, más bien servirán para mejorar, para hacer avanzar al proceso. Hay veces, aún tomándose su tiempo para que se intensifique el conflicto, a veces dinámicas externas terminan haciéndolo desarrollar o evolucionar más aceleradamente, ¿no? Por eso es que hay que ir hacia esos factores para que siempre las confrontaciones o los digamos, desacuerdos no lleguen a escalar a lo que es la crisis de conflicto. La siguiente diapositiva. Con la siguiente, a ver, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. ¿Cuáles son las etapas del conflicto social? Con esto entendemos lo que hemos estado desarrollando en la anterior diapositiva. Por ejemplo, ¿cuáles serían las etapas del conflicto social? Primero, el surgimiento, ¿no? Por ejemplo, o con el ejemplo anterior, se volcó el camión con químicos. Ya. Ahí la población sale, se queja. Está surgiendo el problema. ¿Qué se tiene que ir? Intervenir, ¿no? Para llegar, digamos, a un estancamiento, ¿no? Tiene que ir OEFA a sancionar, digamos, tiene que ir o Sinermin a ver qué es lo que falló en el proceso de funcionamiento, tiene que traer el MINEN a ver si cuáles son las normas que regulan cuando hay accidentes, ¿no? Entonces, se mueven los actores, hay un momento en el cual, una vez surgido, se tiene que gestionar el conflicto, ¿no? Perdón, gestionar el daño, gestionar el origen, gestionar la causa para que no escale a una crisis de conflicto social. Ya, entonces, la tercera etapa ya es cuando se entra en crisis, ¿no? Entonces, la población reclama, no ha sido atendida esta contaminación, comienza a protestar, se mueve, y a la vez se pone en juego ya no solamente el tema de que se había volcado el camión y había contaminado ese espacio, sino que ya vienen a decir, ya se presenta
que no se había cumplido, por ejemplo, con el tema del centro de salud. Aparte de eso, ahora se venía el invierno y la gente requería algún tipo, en zonas muy altas y con mucho frío, de protección y todo lo demás. Entonces, ya el espiral ha involucrado a otros procesos. No se, por ejemplo, se llevan mal con los relacionistas comunitarios y pide también su salida. Entonces, eso ya está escalando, ya escaló a la parte más fea de la crisis. Y después, bueno, ya todo conflicto va a tener un punto más álgido y luego va a comenzar a decaer, a desacelerar, o en todo caso, su escala va a ser cada vez menor, ¿no? Entonces, eso es lo que, esas son las partes que existen, son 5 momentos de la crisis, o en todo caso del conflicto social, del proceso de conflicto social. Siempre hay que ver al conflicto social como un proceso. La siguiente diapositiva. Existen, o sea, en estos procesos de conflicto social, a veces se está yendo por una tendencia, pero sucede algo y se cambia. Estos cambios son de 3 tipos. Uno son los cambios materiales, por ejemplo, cuando volvemos al tema de las Bambas, cuando las Bambas la tenía Estrata, había dicho vamos a hacer un mineroducto y con ese mineroducto no vamos a contaminar y todo pasaba por debajo de la tierra, nadie se va a afectar. Acá el cambio a un nuevo dueño ha generado cambios materiales. Hoy día los chinos dicen no necesitamos el mineroducto, eso nos vamos a ahorrar y todo va a ser contractor y se genera el conflicto social, ¿no? Ya, ese es un cambio material. Igual, los cambios sociales son otro tipo de cambios que se presentan en las etapas del conflicto. Este cambio social, por ejemplo, lo hemos ya ejemplificado con el tema de que o hay una nueva generación que asume los frentes de defensa, o los que se mantenían en oposición a la junta directiva terminan logrando ganar las elecciones internas de la comunidad, y entonces son otros actores. Es un cambio que se da en el marco de la sociedad, que se da en el marco de las organizaciones sociales y que alteran la etapa del conflicto social, ¿no? La etapa de donde se están identificando los procesos. Y también los cambios de psicología, ¿no? Como se ha mencionado a veces, ha habido discriminación, ha habido racismo, ha habido algunos hechos malos en el proceso de la negociación, y la gente busca una reivindicación, y eso conlleva también aspectos emocionales y psicológicos diferentes a la hora de negociar, ¿no? Con mayor prepotencia, con mayor firmeza en el mejor de los casos, y estos cambios psicológicos actitudinales también hay que considerarlos y hay que tenerlo en mente a la hora de resolver los conflictos sociales. Recomendación: programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos regionales y locales, análisis de los conflictos sociales. Este es el documento, este es el primer módulo, son 3 módulos, uno para el Congreso, uno para los gobiernos regionales y otro para las salidas de negociación. Búsquenlo, esto fue hecho por USAID y por algunos funcionarios en ese tiempo de la PCM, y está en la web, hay que conocerlo para poder tener un marco teórico importante a la hora de resolver los problemas. Hasta ahí, bueno, la parte más teórica del manejo de conflictos, ya la próxima semana estaremos desarrollando más en los temas prácticos. ¿Alguna pregunta, interrogante para ir cerrando, no? Ya estamos en las 11:15. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Le saluda Dani Castro. Tenía una consulta. ¿Cuáles son, digamos, los problemas más comunes que se presentan, digamos, en la negociación de un conflicto en las comunidades?
El, Tengo una experiencia, ¿no? Le comento en Cajamarca. Resulta de que el rescatalista social tenía cierto nexo con la mina, con la empresa minera. Y esto, pues, a la larga, complicó, digamos, la negociación, no llegamos a buen puerto, ¿no? Porque creo que la persona debería ser, digamos, neutral, ¿no? Para que sí, no interfiera, digamos, en las negociaciones. En todo claro. caso, de su experiencia, ¿cuáles cree usted que son, digamos, los problemas más comunes? Primero hay que reconocer que cada actor tiene responsabilidad y tiene una, o sea, y son diferentes sus acciones. Por ejemplo, en el tema del Estado, si como Estado el área de conflictos sociales del MINEN, que tiene a su cargo 200 conflictos sociales, solo tiene 30 trabajadores, entonces esos 30 trabajadores no van a darse abasto para los conflictos sociales. Tendría que cada uno de los trabajadores tener 7 conflictos sociales. Eso significa a veces uno en una región, otro en otra región y no darse abasto físicamente, ¿no? Entonces es un tema ya de recurso humano. Puede ser también de recurso de capacidad de negociación, se contrata por nepotismo, por vara, por amiguismo, cualquier cosa y el que va a resolver el conflicto social más bien lo agudiza. Yo he tenido una experiencia en el cual, varias experiencias de gente que no siquiera podía subir bien al avión, ¿no? O sea había sido, ya habían sido contratados anteriormente, seguramente por distintas eh, por no decirlo, actos de corrupción, pero habían sido favorecidos para contratar y el avión no salía y se regresaba a su casa este personal y nunca había informado de que ni siquiera había asistido a la reunión de donde se estaba desarrollando la negociación. Entonces, un tema estatal va a ser, uno, poco personal, poco recurso humano, y lo otro es la no calificación de quienes están trabajando ahí. De parte de la empresa es que no cumple sus compromisos. O sea, la empresa, y aquí ya se había mencionado, hay estándares internacionales. Estos estándares internacionales te dicen que son 23, digamos, 23 aspectos de la vida social en el cual la mina puede desarrollar cosas, ¿no? Como el tema de cuidado y mejoramiento de animales, el tema de campaña de salud, o sea, ya está todo eso establecido. Sin embargo, pasa un año, pasa 2 años y el cumplimiento de eso ni siquiera llega al 30%. Entonces la gente dice, hace 5 años me has prometido y ya pasaron 5 o 6 años y no me vienes cumpliendo. Entonces eso va a generar conflictos sociales. A veces la gente está pidiendo lo que ya ha habido y lo que ya ha estado dentro del marco de los compromisos sociales a la hora que se dio el expediente de estudio de impacto ambiental. Y por parte de la población, como se ha mencionado aquí, muchos dirigentes sociales quieren una carrera política, ¿no? Y ponen en riesgo inclusive la negociación con tal de tener protagonismo político para después saltar a determinado espacio municipal o gobierno regional. Entonces también ahí la responsabilidad de la comunidad en la elección o en dejarse llevar a veces por determinados actores sociales que utilizan el conflicto como plataforma política. Entonces, por ahí va, esos los que yo he visto, ¿no? O sea, te lo estoy contando las cosas que yo he visto latentes, ¿no? O sea, a veces uno dice, Gracias. pero ¿por qué después de haber negociado, pateas el tablero, le dices al dirigente y no te das cuenta que pasaron 4 o 5 meses y ya ves su campaña de pintas, de banderitas, ¿no? Y los de la mina, como le digo, o sea, no cumplen el compromiso a veces porque también tienen un personal que no tiene la calificación suficiente y por eso deberemos hacer muchos cursos para que la gente abunde en los relacionistas comunitarios capaces, o a veces también es política de los mismos gerentes reducir al mínimo los recursos para la gestión social para garantizar, no sé, el funcionamiento de otras áreas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Y además también quiero abonar, mi opinión es que, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Todos sabemos que Gregorio Santos, en un principio, su bandera era, pues, a favor del medio ambiente, a favor del agua, ¿no?
y luego sabemos ahora dónde está, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado Marcos. Marco, buenas noches. Sí. Una pregunta. Usted ha hablado del conflicto social como algo dinámico, ¿no? Algo no unívoco. La pregunta es, ¿qué tanto pueden influir los procesos históricos y sociales en los que han intervenido los grupos de interés o actores sociales, ¿no? Generando relaciones sociales en el tiempo y una tradición social y política identificable. O sea, ¿cómo podemos aprovechar esta dinámica social, eh, bueno, a nuestro favor, ¿no? Mira, o sea, Son lo dos preguntas. real, o sea, como cambio social, es que la comunidad minera diga, quiero hacer empresa, quiero volverme burgués y quiero venderle servicios a la mina. Eso es lo que ha pasado. O sea, ya el hecho del Estado ausente, el hecho de que la mina, como lo decía Escorza, como lo decía inclusive el mismo Ciro Alegría, como minas que, o sea, una tradición minera en el cual era autoritaria, perjudicial y todo lo demás, todo eso ha cambiado a que, por ejemplo, ahora la comunidad diga, no, yo quiero ser un empresario que le venda servicios a la mina, ¿no? O sea, eso es bastante importante a la hora de los cambios históricos, eso no se había dado, por ejemplo, en el Perú, pero que ya está haciendo tendencia y los próximos conflictos sociales por ahí que se van a resolver de esa manera, ¿no? De que ya hayan empresas comunales, que nuevos ricos en las zonas donde hoy día hay pobreza, ¿no? Inclusive las comunidades chumbivicas lo que mencionan es que ellos no quieren que el Estado les haga los proyectos de desarrollo, sino ellos quieren tener una empresa comunal y de las ganancias ellos mismos encargarse de satisfacer salud y educación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, eso es una dinámica importantísima, ¿no? El Perú exporta ya servicios mineros por más de 100 millones de dólares, ¿no? O sea, es algo que también había que considerar. ¿Qué pasa cuando ya el país no sea minero, ¿no? Si es que se acabaran los recursos. Entonces, habría todo un staff, toda una industria de los servicios mineros que hoy día se están yendo a Bolivia, que se están yendo inclusive hasta Argentina. Eso también es importante, ¿no? O sea, forma parte de la evolución de cómo casos, como tú estás mencionando, difíciles, intereses terribles que han pasado durante las últimas décadas, terminan haciendo que la misma población, ya no por parte del Estado, sino que se evolucione la población y la población misma quiera resolver de alguna forma. Seguramente estamos en los primeros años donde las concesiones mineras no querrán darle esos servicios a las comunidades, también jugarán a la presión, pero si es que van a venir 45 nuevos proyectos con más de 54.000 millones de dólares, las reglas de juego y las actitudes de los actores van a ir cambiando porque tienen que cambiar para poder desarrollar esos proyectos, ¿no? A veces cambian más por evolución que por intervención de los actores que deberían regular esto, ¿no? Buenas noches. Una pregunta. En este cambio, ¿cómo está Marco? Buenas noches. Una ¿Qué pregunta. tal? Bueno, Este cambio de las dinámicas, este cambio de reglas de juego, inclusive que tiene bastante relación con el escenario político, no solo nacional, sino latinoamericano, ya, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede si en un escenario, digamos, post-crisis, una comunidad, un proyecto no solo minero, ¿no? Porque hay varios tipos de proyecto, ya, y una asamblea o una serie de coordinaciones en una comunidad campesina, esta comunidad va a consensuar a nivel interno, desestimar un proyecto, ¿no? Eh, sí, ¿Tú crees que el conflicto culmina ahí? ¿Que acabó el conflicto? Por la mira, o sea,
digamos, intereses, digamos, opuestos, ¿no? Tanto de la empresa que quiere ejecutar el proyecto por un lado, y de la comunidad que quizás haya cambiado esta regla de juego y que los intereses ya no sean los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ya la comunidad no tanto como que patea el tablero, sino que la comunidad ha cambiado la regla de juego y consensúan esta decisión en asamblea comunal, ojo, por unanimidad, ya. Entonces, ese escenario, la consulta es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cree usted que terminó? ¿Qué hacer, no? ¿Qué estrategias o tácticas podría usted quizás pautear en estos escenarios, no? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Primero, que la consulta de la población no es vinculante para no de permitir el proyecto minero. O sea, la consulta es para desarrollar las interrogantes que la población tiene, ¿no? En especial de los riesgos. Entonces, por lo tanto, es un proceso, no es ir a votar como se votan las elecciones, de que sí o no, sino es campaña de capacitación, formación, y después recién ahí resolver las preguntas que al final 4 o 5 hayan, digamos, terminado sin resolverse. Ya, un paréntesis, Ya, un paréntesis. sí, Ahí ya, o sea, estamos hablando, digamos, de un escenario de post-crisis, ojo. Entonces, ahí es reanudar, o sea, reavivar, digamos, una vez más el escenario que llevó a eso, ya, el escenario de conflicto, porque tú me estás comentando de que la comunidad, no se está haciendo una consulta, digamos, a la comunidad, ya, pero el nivel de empoderamiento de las comunidades es tanto que en asambleas comunales, ellos, bajo el convenio de 169, ellos determinan, digamos, ser propietarios, etcétera, de las tierras donde ellos ancestralmente lo han ocupado como posesionarios. Entonces, estamos hablando de comunidades de alrededor de 800 personas, donde te dicen, ¿sabes qué? Tú ya tuviste tu oportunidad, no lo supimos trabajar bien, pero ya no puedes ingresar aquí a mi zona. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace ahí? O sea, el Estado sí, ingresa y nuevamente se reaviva, digamos, el conflicto, ¿no? sí, pero ahí mira, A ver, hay que salir sobre casos concretos, porque si no, a veces también nos involucramos de una ya, ideología que podemos decir, casos concretos. no quieren, no quieren, no quieren, y no, por ejemplo, Ya, en el caso caso del concreto. segundo tajo de las Bambas, digamos, ¿no? Para No, ponerlo no, específicamente. un caso concreto. Yo acabo de llegar de Chumbivilcas, Ya, ya en una zona específica, no te puedo decir la comunidad específicamente, pero una zona de Chumbivilcas, donde está una minera que seguramente lo conoces, Constanza creo que es, sí, Hatbay. sí. Halfway, sí. Y que, y que tiene buenas Ellos, relaciones ahí, ¿ah? Porque no es que ya, sea mal. ya, pero ellos quieren entrar a una zona, por ejemplo, ya. Ya, Ya es una zona de exploración nueva. Estoy hablando de ojo, estoy hablando de un proyecto minero, ¿no? Pero sí. esto también es en otro tipo de proyectos, Marco. Ah, claro, Entonces, sí, ellos quieren entrar con un nuevo proyecto, es un proyecto de exploración. sí, Ya, ellos vienen pues haciendo sus operaciones en otro lugar seguramente, con esta comunidad también, pero ellos quieren hacer un proyecto de exploración. Vienen años trabajando en todo esto y ya la comunidad les ha dicho que ya no. Por sí, unanimidad, hace 2 años atrás, sí, 3 años atrás, le habían sí, dicho que no, pero una vez más la comunidad ha insistido para que, a través de una carta, etcétera, con un documento, para que reconsidere su decisión. sí. ¿Ya? Y hace poco, justo acabo de regresar de Cusco, como te digo, y ahí como te digo, ¿cómo le dicen esto? Han validado una vez más que no se quiere, o sea, no se quiere este proyecto, Ya, todos. ¿Ya? sí, Entonces, sí, sí. ¿cuál es el escenario en este? O sea, ¿qué se debe hacer? ¿Qué estrategias propones? ¿Qué tácticas podría implementarse? O no sé, no sé, ¿qué tácticas usted cree que pueda pautear, Sí, no? primero como también se menciona acá, hay que tener un marco. Ya. Por lo que conozco, en el sur, hasta y Chumbivilcas, o sea, nadie es antiminero. O sea, No, y ellos quieren hay hacer pocos con sus movimientos manos. antimineros en el Perú. Lo que hay el tema es la renta, cuánto le toca. Y sobre eso es el problema, ¿no? Ahí mismo al costadito de Chumbivilcas, el caso del segundo atajo
de Las Bambas, o sea, es decir, la ampliación del proyecto de Las Bambas. La comunidad pide 90 millones, ¿ya? Pero para llegar a esa negociación han habido años de conflictos, se puso intransigente, no quiso, y muchos años. Y ahora la mina le quiere dar 30 millones. ¿Cómo terminará? No sabemos cómo terminará de aquí a próximos años, pero también dijeron, no quiero, imposible, criminales, hicieron todo lo posible. Y la mina, en lugar de convencerlos, quiso decir, si tú no me das la consulta previa a mi favor, entonces no lo necesito porque no es vinculante. Entonces puedo sacar la licencia con un acto de buena fe de que yo he querido hacer la consulta, pero como tú no has asistido, como tú te has negado, como tú me has tirado una piedra, como no has querido aceptar que el Estado llegue y regule esto, entonces tú te pones en la condición de que no estás actuando de buena fe y por lo tanto yo puedo sacar la licencia sí o sí. Ya, entonces, ya se había llegado ahí un conflicto que realmente era dos grupos que prácticamente, como también se explicó acá, estaban en una guerra. No querían llegar a una negociación, lo que querían era destruirse ambos bandos. Ya. Sí, pues a veces hay que esperar un poco más y hay que esperar lo que hemos dicho. Cambios sociales, cambios materiales, cambios a veces hasta políticos, se supone que, o psicológicos, ¿no? Cambios materiales, digamos que a la hora de diseñar la mina se involucre otro tipo de cosas, ¿no? Cambios sociales es que una nueva generación, unos nuevos dirigentes, o en todo caso una tendencia como el hecho ahora actual que hay, donde hay un boom de los minerales en la exportación, permitan tener mayor renta para negociar. O cambios psicológicos, sacamos a los grupos de negociación y ponemos otro grupo de negociación y llegamos a mejores condiciones de acuerdo porque ya se están sacando a quienes habían generado, digamos, o una parte de los que habían generado también la indisposición, ¿no? En el caso de Chumbivilcas, por ejemplo, pedían que salga la relacionista comunitaria, y es una de las... Se va a llevar a cabo la reunión y lo primero que los comunitarios se paran y dicen, ¿sabes qué? Que se vayan ellos. Y o sea, si no continuamos con la negociación. O sea, así de intransigente a veces suele ser. Ahora, lo importante es no perder el espacio de diálogo, ¿no? Siempre hacer que los actores estén dentro del espacio de diálogo, porque solo en el espacio de diálogo se puede llegar a los acuerdos. Ahí hay que diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa son pequeños acuerdos y otra cosa son los compromisos sociales. Entonces, los pequeños acuerdos, los acuerdos de negociación, hay que respetarlos porque si no se respetan los pequeños acuerdos de negociación, como es la hora, el lugar, los documentos que se van a discutir, la gente comienza a desconfiar y abandona los espacios de negociación. Entonces, siempre hay que, una recomendación directa es mantener los espacios de negociación siempre. O sea, la mina no debería irse de los espacios de negociación, más bien debería promover los espacios de negociación. Segundo, es siempre tener al Estado como garante. Hemos explicado aquí que una de las funciones del Estado, de los gestores sociales que van en representación del Estado, es el garante. ¿Por qué? Porque si se actúa de buena fe, entonces los acuerdos que yo llegue con la comunidad, estando el Estado, se va a ver quién es el que está exigente o no. Si es que este acto de buena fe de la negociación que se exige se está cumpliendo, inclusive la normativa lo menciona. Si la comunidad patea el tablero, la comunidad se pone en la actitud de que no tiene un acto de buena fe. Por supuesto que al final en el territorio seguramente harán protestas y todo lo demás, pero se habrá ganado el espacio y el escenario para que un proyecto vaya avanzando. No hay, a veces se demora mucho tiempo. Estos son procesos de diálogo que a veces duran mucho tiempo, muchos años, como tú mencionas, ya van 2, y no se resuelven, ¿no? Entonces, lamentablemente, recurrimos a lo que hemos escuchado, hablado ya, los factores
estructurales, los factores institucionales, son los que ya no pueden, ya no permiten en que se puedan desarrollar mejores negociaciones. O sea, si vas a negociar y no hay ninguna institución estatal, o sea, por más que se lleguen a acuerdos, esos quizás se vayan a desconocer. Si las condiciones de pobreza que no hay, o sea, si no hay luz, no hay agua, no hay desagüe, no hay conectividad, no hay salud, no hay educación, o sea, esas causas complican la negociación, ¿no? Y encima tienes los intereses, complican más las negociaciones. Entonces, sí creo que es no dejar el espacio de diálogo, no permitir que el espacio de diálogo fracase y de cierta forma también cambiar, generar los cambios sociales, materiales y psicológicos para que las etapas del conflicto social sean superadas, ¿no? A grandes rasgos. Pero muy buena tu pregunta y seguramente con las otras clases vamos a ir también como que ese sea el caso, que con las otras clases podamos ir desarrollando. Claro que sí. Bueno, a grandes líneas, ¿no? Bueno, has hablado sobre espacios de diálogo, de negociación. Lo que pasa es que aquí no estamos en un terreno de negociación. Aquí estamos en un terreno, digamos, en un terreno de licencia, un terreno de permisos. Y Y saneamiento, lamentablemente sí, o sea, la al comunidad, final va a ser comprarle el terreno a la población, porque o la sea, se ponen intransigentes para negociar mejores precios. lógicamente, quizás es una de las tácticas, pero Por ahorita no es un supuesto, escenario de negociación sí. de licencias, perdón, no es un escenario de negociación, Y porque están en aquí su tenemos, derecho, ¿eh? Y están, o sea, y están en su derecho y no lo van a permitir por más que pueda ir, no sé, cientos de policías, o que la mina actúe de otra forma, ¿no? Pero como este es te el escenario. mencioné en lo de Segundo Tajo, o sea, también tiene como 5 años y es una inversión de $1.000 millones y ellos dicen, o sea, de los $1.000 millones que vas a invertir, me vas a dar solamente, porque al principio creo que la mina había puesto 9 millones, entonces de 5 años en protesta social, ahora están negociando sobre 30, ¿no? O sea, eso también se da. Claro. Bueno, igual gracias, Marco, por tu respuesta. No quiero Listo, dilatar. ok. Gracias. Bueno, hasta ahí creo que fue la clase de día. Si es que ya no hay más preguntas, muchas gracias al ponente. Buenas a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.